Primero, Alan Asimova, 1879 a 1945. Alan Asimova fue una fuerza pionera tanto en el teatro como en el cine, conocida no solo por su actuación innovadora, sino también por su trabajo como guionista y productora. Nacida en una familia con raíces judías, su herencia impregnó su arte con una pasión por la narración dramática y un espíritu innovador. En Hollywood, se convirtió en sinónimo de producciones lujosas y experimentales que desafiaron los límites del cine temprano. Su dedicación al arte y el coraje para asumir riesgos la distinguieron, y hoy se la recuerda como una de las pioneras originales de la pantalla plateada. 2. Sophie Tucker. Sophie Tucker, famosa como la última de las Red Hot Mamas, deslumbró al público con su poderosa voz, su sincronización cómica y sus actuaciones sentidas. Proveniente de una familia con profundas raíces judías, su herencia fue una fuente de resiliencia e ingenio, cualidades que la impulsaron al estrellato. La carrera de Tucker abarcó el vaudeville, Broadway y el cine, donde se hizo célebre por su presencia escénica deslumbrante y personalidad dinámica. Su capacidad para conectar con el público a un nivel personal, mezclando humor con emoción pura, cimentó su estatus como un icono cultural. 3. Teda Bara, 1885 a 1955. Teda Bara, una de las figuras más enigmáticas del cine mudo, cautivó al público con su atractivo exótico y su innovadora personalidad en pantalla, como la Vamp original. Aunque es más conocida por su misteriosa personalidad en la pantalla, su origen está enriquecido por una herencia que incluye ancestros judíos, cuyo legado de fortaleza y creatividad influyó discretamente en su camino. Las actuaciones de Barr en el cine mudo rompieron tabúes y desafiaron las normas de feminidad y sensualidad en el Hollywood temprano. 4. Mae West, 1893 a 1980. Mae West fue una verdadera original, una actriz vivaz, dramaturga y guionista cuyo humor atrevido y actitud audaz la convirtieron en un nombre familiar en Hollywood. Nacida con una personalidad vibrante y, como sugieren algunas fuentes, un toque de influencia familiar judía que le inculcó un sentido del humor irreverente, West reescribió las reglas de lo que era aceptable en el escenario y en la pantalla. Conocida por su doble sentido y su expresión sin disculpas de la sexualidad femenina, no solo entretenía, sino que también desafiaba las normas sociales. Quinta, Hermione Gingold, 1997 hasta 1987. Hermione Gingold encantó a las audiencias con su distintivo ingenio británico y presencia escénica que trascendió fronteras. Con la herencia judía de su familia, desempeñando un papel sutil pero influyente en la formación de su humor rápido, Gingold se convirtió en una actriz querida, conocida por su impecable sentido del tiempo y carismática interpretación. Su carrera, que abarcó teatro, cine y televisión, se caracterizó por una habilidad única para combinar la comedia aguda con una calidez genuina. Tanto Hollywood como el West End la acogieron por los personajes inolvidables que trajo a la vida. Número 6. Elizabeth Bergner, 1897 a 1986. La actriz austríaca Elizabeth Bergner fue nominada al Oscar a la mejor actriz en 1935 e incluso pudo haber ayudado a crear el personaje titular en la película All About Eve. Bergner fue una de las actrices de teatro y cine más renombradas de Alemania, conocida por sus roles andróginos en los que usaba pantalones, algo bastante inusual en esa época. Después de mudarse a Londres, ayudó a sus compañeros actores a escapar de la Alemania nazi. Durante una proyección de su película, La ascensión de Catalina la Grande en Berlín, los nazis organizaron un motín como parte de su campaña más amplia para prohibir el arte judío. Bergner y su esposo, el director Paul Sinner, pronto huyeron a Estados Unidos, donde protagonizó junto a Laurence Olivier en As You Like It en 1936. Regresó a Europa después de la guerra, actuando en la película de 1973, The Pedestrian, que fue nominada a un premio de la Academia y a un Globo de Oro. Un parque de la ciudad de Berlín fue nombrado Bergner. Número 7. Libby Holman, 1904 a 1971. Como una actriz estadounidense abiertamente bisexual que fue acusada de asesinar a su esposo, inspirando 3 películas, Libby Holman llevó una vida controvertida. Aunque se dictaminó como suicidio, la muerte del esposo de Holman, Zachary Smith Reynolds, empañó su reputación, y la cobertura del incidente estuvo marcada por el antisemitismo. También fue la mujer más joven en obtener antisemitismo. También fue la mujer más joven en graduarse de la Universidad de Cincinnati y desafió las normas sociales al tocar en espectáculos con músicos afroamericanos. Holman se hizo amiga de Martin Luther King Jr.
y ayudó a financiar su viaje a la India en 1959 para estudiar las enseñanzas de Mahatma Gandhi. Además de su participación en el movimiento por los derechos civiles y en la película experimental Dreams That Money Can Buy, 1947, Homan es recordada principalmente como actriz de teatro. Número 8. Ruby Myers, 1907 a 1983. Ruby Myers, quien usaba el nombre artístico Zuleka Anna, fue una actriz india de origen de Oriente Medio que desafió las normas sociales de su época al protagonizar las primeras películas mudas hindi. Durante finales del siglo XVII, judíos de Irak, Siria y otras partes del Imperio Otomano llegaron a la India, estableciendo la comunidad judía de Bagdad. Algunas de las primeras mujeres en actuar en películas indias vinieron de esta diáspora judía. Myers, quien trabajaba como operadora telefónica cuando fue descubierta, dudaba en dedicarse a la actuación, pero llegó a protagonizar películas, incluyendo Typist Girl, 1926, y Wildcat of Bombay, 1927, en la que interpretó 8 personajes. Cuando llegaron las películas sonoras, aprendió hindustani. En la década de 1930, Myers abrió su propia productora, Ruby Pix, y en 1973 fue galardonada con el premio Dada Saheb Phalke, el máximo galardón de la India para el cine. 9. Sylvia Sidney, de 1910 a 1999. Nacida de inmigrantes judíos rusos, la actriz de teatro y cine Sylvia Sidney alcanzó la fama en la década de 1930 por interpretar a la pareja de gánsteres. Sidney protagonizó junto a los actores principales de su época, incluidos Humphrey Bogart, Cary Grant y Spencer Tracy. También fue una de las primeras actrices estadounidenses en trabajar con Alfred Hitchcock, apareciendo en Sabotage, 1936. La actriz de carácter también tuvo una sólida carrera en teatro y televisión. Más tarde en su vida, Sidney fue nominada a un premio de la Academia por Summer Wishes, Winter Dreams, 1973. Continuó actuando en Beetlejuice y Mars Attacks de Tim Burton, que fue su última película. Al margen, criaba perros Pug para competiciones y escribió 2 libros sobre el bordado con aguja. Santer Louise Reiner, 1910-2014. Louise Reiner, quien nació en Alemania, hizo historia como la primera actriz en ganar múltiples premios de la Academia y en ganar varios consecutivos. A pesar de una floreciente carrera en cine y teatro en Viena y Berlín, se mudó a Hollywood en la década de 1930 debido al ascenso al poder de Hitler. Después de solo unos pocos años en los Estados Unidos, ganó su primer Oscar por The Great Ziegfeld, 1936. Interpretó a Anna Held, la esposa de hecho del productor teatral Florence Ziegfeld, en la película inspirada en hechos reales. Después de ganar un segundo premio de la Academia por The Good Earth, su carrera en MGM flaqueó, y más tarde describió su éxito con el Oscar como una maldición. 11. Lillian Roth, 1910 a 1980. Lillian Roth comenzó su carrera como estrella infantil, debutando en Broadway en The Inner Man, y llegando a protagonizar películas de Paramount Pictures, incluyendo Animal Crackers, de los hermanos Marx en 1930. En su vida personal, Roth enfrentó el alcoholismo y careció de autonomía en muchas de sus relaciones románticas. Se casó muchas veces. Detalló sus tribulaciones en sus memorias de 1954, I'll Cry Tomorrow, que fue un éxito de ventas internacional. Aunque finalmente se convirtió al catolicismo, dijo que nunca podría olvidar su herencia judía y que su vida era más rica gracias a eso. En 1955, Mañana lloraré. Se convirtió en una película con el mismo nombre y fue nominada a 4 premios de la Academia. Hedy Lamarr es tal vez la única persona que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha sido incluida en el Salón Nacional de la Fama de Inventores. Lamarr comenzó su carrera en el cine europeo, destacándose especialmente por su actuación desnuda en la controvertida película checa Éxtasis, 1933. Después de dejar Europa, se convirtió en una estrella de Hollywood con su primer papel en Argel, 1938, seguido de una serie de películas de MGM. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inventora autodidacta trabajó con George Antheil, un compositor vanguardista, para crear un sistema de guía por radio que frustraría los intentos del eje de bloquear los torpedos de los aliados. Este método de transmisión por salto de frecuencia resultaría fundamental en el desarrollo de Bluetooth y otras tecnologías. También fue una de las inspiraciones para Blancanieves de Disney y la Catwoman original. Natalie Schafer dejó su huella en Hollywood con una carrera que abarcó televisión y cine, recordada principalmente por sus papeles que combinaban humor con un toque de elegancia.
Con un antecedente familiar que incluía ascendencia judía, la educación de Schaeffer le inculcó una rica perspectiva cultural que llevó a la pantalla. Su estilo característico, cálida, peculiar y siempre tan memorable, aportó un sabor único a cada papel, convirtiéndola en una presencia destacada en una industria del entretenimiento en rápida evolución. 14 de enero. Stella Adler, 1901 a 1992. Stella Adler fue una figura imponente en la actuación, reverenciada tanto como intérprete como por ser una de las maestras de actuación más influyentes en Hollywood. Con raíces que se remontan a una familia con herencia judía, el trasfondo cultural de Adler enriqueció su comprensión de la condición humana y el poder transformador de la actuación. Su trabajo en cine y teatro no solo mostró su talento excepcional, sino también su profundo compromiso con la formación de futuras generaciones de actores. Las enseñanzas de Adler enfatizaban la verdad emocional y la exploración profunda del carácter, revolucionando el arte de la actuación. 15. Kitty Carlisle Hart, 1910 a 2007. Kitty Carlisle Hart fue una intérprete polifacética, cuya carrera abarcó el canto, la actuación y el activismo por las artes. Nacida en una familia que abrazó su herencia judía, el trasfondo de Hart le proporcionó un rico tapiz de influencias culturales que informaron su estilo único. Ella adornó el escenario y la pantalla con una personalidad vibrante y un encanto sofisticado, convirtiéndose en una figura querida en Hollywood. Conocida por sus actuaciones articuladas y elegantes, también se convirtió en una respetada portavoz de las artes, conectando el mundo del entretenimiento con la defensa cultural. 16. Paulette Goddard, 1910-1990. Paulette Goddard iluminó Hollywood con su cautivadora presencia en pantalla y estilo sin esfuerzo, dejando una marca indeleble en la historia del cine. Con un trasfondo enriquecido por ascendencia judía, su herencia cultural añadió capas de complejidad y resistencia a sus actuaciones. El encanto y la agudeza de Goddard la hicieron favorita tanto entre el público como entre los directores, mientras que su trabajo en roles dramáticos y cómicos demostraba su notable versatilidad. A menudo celebrada por su elegancia natural y personalidad magnética, se convirtió en musa para muchos cineastas de su época. 17. Dinah Shore, 1916 a 1994. Dinah Shore fue una querida artista cuyo cálido carisma y talento versátil la hicieron destacar en Hollywood y en las ondas de radio. Con un antecedente familiar que incluía herencia judía, Shore llevó adelante un legado de resiliencia y creatividad en su carrera multifacética. Conocida principalmente como cantante y actriz, encantó al público con sus interpretaciones conmovedoras y su estilo carismático de presentación en televisión. Su trabajo en música y cine obtuvo tanto elogios de la crítica como un atractivo popular duradero. La capacidad de Shore para conectarse con los espectadores a un nivel personal la ayudó a convertirse en una figura confiable y perdurable en el entretenimiento estadounidense. 18. Carol Bruce. Carol Bruce fue una estrella de Broadway y actriz de cine multifacética cuya carrera se destacó por una combinación perfecta de destreza musical y talento actoral. Con un reconocimiento a su ascendencia judía, el trasfondo de Bruce enriqueció su expresión artística y ayudó a dar forma a sus dinámicas actuaciones. En el escenario y en la pantalla, era conocida por su voz melodiosa y su presencia cautivadora, que aportaban calidez y profundidad a cada papel que interpretaba. Su trabajo en teatro musical y cine resonó con las audiencias que admiraban su auténtico encanto y versatilidad. 19. Shelley Winters, 1922 a 2006. Shelley Winters fue una actriz cuyo formidable talento le valió 2 premios de la Academia y un lugar preciado en la historia de Hollywood. Creciendo con influencias de una familia que valoraba su herencia judía, Winters llevó al cine un espíritu resistente y una comprensión matizada de la emoción humana. Sus roles abarcaron una amplia gama de personajes, desde dramáticos hasta cómicos, cada uno interpretado con autenticidad y profundidad emocional. Winters fue celebrada por su habilidad para capturar personalidades complejas, convirtiéndola en una de las actrices más versátiles de su tiempo. Dvasyata, Judy Holliday, 1921-1965. Judy Holliday iluminó el escenario y la pantalla con su energía contagiosa, humor ingenioso y actuaciones conmovedoras que dejaron una impresión duradera en el público. Nacida en una familia con influencias judías, ella llevó adelante un rico legado cultural que fortaleció su talento natural para la comedia. Holliday se convirtió en un ícono tanto en el cine como en T, mejor conocida por su memorable papel en Nacida ayer, que le valió el reconocimiento de la crítica y aseguró su lugar en la historia de Hollywood. Su voz distintiva,
Su impecable sentido del tiempo y su encanto natural la hicieron querida por fanáticos y colegas por igual. 21. Simone Signoret, 1921 a 1985. Simone Signoret fue un talento impresionante, cuyas cautivadoras actuaciones en el cine francés y las películas de Hollywood le valieron un premio de la Academia y reconocimiento generalizado. Con ascendencia judía como parte de su diversa herencia cultural, la vida de Signore se enriqueció con la resiliencia y el espíritu creativo de sus antepasados. Conocida por su habilidad para transmitir emociones profundas y fortaleza interior, interpretó personajes complejos con matices y gracia. El trabajo de Signoret rompió barreras para las mujeres en el cine, demostrando que la autenticidad y la pasión son vitales para actuaciones verdaderamente cautivadoras. 22. Beatrice Arthur, 1922 a 2009. La distintiva voz y la imponente presencia escénica de Beatrice Arthur la convirtieron en una de las actrices de personajes más memorables de Hollywood. Con raíces en una familia que apreciaba su herencia judía, el trasfondo de Arthur enriqueció sus interpretaciones con una sutil mezcla de ingenio, determinación y calidez. Mejor conocida por sus roles en clásicos de la televisión, su agudo sentido del humor y estilo único la diferenciaron en una época en que la originalidad era clave. La capacidad de Arthur para encarnar personajes fuertes e independientes resonó con el público y ayudó a abrir el camino para futuras generaciones de actrices, tanto en comedia como en drama. 23. Lauren Bacall, 1924 a 2014. La voz seductora de Lauren Bacall y su química ardiente en pantalla la convirtieron en una de las leyendas más perdurables de Hollywood. Criada en una familia con un rico tapiz de herencia judía, el trasfondo de Bacall contribuyó a su aura sofisticada y segura, que cautivó a audiencias en todo el mundo. Su actuación revelación junto a Humphrey Bogart en películas clásicas la estableció como un talento formidable, cuyo atractivo y talento trascendieron la pantalla. Con una carrera que abarcó décadas, Bacall se convirtió en sinónimo de elegancia y poder sutil, influyendo en generaciones de actores y cineastas. 24. Charlotte Rae, 1926 a 2018. Charlotte Rae encantó al público como una actriz versátil, cuya carrera abarcó cine, televisión y teatro. Nacida en una familia con raíces judías, el trasfondo cultural de Rae aportó a sus interpretaciones una calidez y autenticidad que resonó con los espectadores. Conocida por sus papeles que equilibraban el humor con una sinceridad conmovedora, se convirtió en una figura querida, tanto en círculos dramáticos como cómicos. Su carrera, enriquecida por décadas de interpretaciones memorables, destacó la importancia de la narración auténtica y la sinceridad emocional en Hollywood. 25. Marilyn Monroe, 1926 a 1962. Marilyn Monroe sigue siendo una de las figuras más icónicas de Hollywood, conocida por su belleza fascinante, voz seductora y cautivadora, presencia en pantalla. Aunque comenzó su carrera con un trasfondo muy alejado de la realeza tradicional de Hollywood, su vida posterior estuvo marcada por un importante viaje personal que incluyó su conversión al judaísmo, una decisión que subrayó su búsqueda de identidad y pertenencia. La combinación de vulnerabilidad y glamour de Monroe la transformó en un símbolo sexual atemporal y en una actriz talentosa que dejó una marca indeleble en la industria del cine. Susan Cabot, 1927 a 1986. La carrera de Susan Cabot en cine y televisión se definió por su apariencia impactante, presencia elegante y actuaciones memorables que resonaron con el público. Con un trasfondo familiar que incluía herencia judía, las raíces culturales de Cabot añadieron una dimensión única a su personalidad y carrera. A menudo elegida para papeles que aprovechaban su elegante encanto, aportó tanto sofisticación como vulnerabilidad a la pantalla, convirtiéndola en una presencia distintiva durante la era dorada de Hollywood. Su trabajo en dramas de suspenso y piezas de carácter cautivadoras le ayudó a establecerse como una actriz versátil, cuyo talento iba más allá de lo superficial. 27. Lee Grant, 1927. La ilustre carrera de Lee Grant como actriz de teatro, cine y televisión, e incluso como directora, demuestra su talento notable y determinación. Con raíces vinculadas a la ascendencia judía, el trasfondo cultural de Grant enriqueció su perspectiva de vida y profundizó su compromiso con la narración. Sus interpretaciones poderosas y auténticas resonaron con el público, ganándole elogios y respeto en una industria a menudo dominada por estrellas jóvenes. La capacidad de Grant para abordar narrativas complejas, centradas en los personajes, con sensibilidad y audacia, la destacó como una verdadera pionera. 28. Estelle Harris, de 1928 a 2022. Estelle Harris fue una actriz vibrante y versátil cuya carrera abarcó múltiples medios,
incluyendo cine, televisión y teatro. Con un trasfondo que celebraba orgullosamente su herencia judía, Harris aportó una mezcla única de humor, calidez y resiliencia a cada papel. Mejor conocida por su sentido del humor y su inolvidable trabajo de personajes, dejó una huella indeleble en audiencias de todo el mundo. Sus actuaciones se caracterizaban por una cualidad genuina y relatable que la hacía tanto encantadora como inolvidable. Anne Meara. Anna Meara fue una comediante y actriz pionera, cuya ingeniosidad, encanto y autenticidad la convirtieron en una de las figuras más queridas de Hollywood. Con un viaje personal, que incluyó abrazar el judaísmo más tarde en su vida, su historia reflejaba tanto su rica herencia cultural como una búsqueda de un significado más profundo en las artes. El rango dinámico de Meara, desde sus memorables actuaciones en el escenario y la televisión hasta su papel influyente como socia creativa junto a Jerry Stiller, ayudó a dar forma a la comedia moderna. Su habilidad para combinar el humor con emoción sincera le permitió conectarse con el público a un nivel profundo, dejando un legado marcado por la innovación y la compasión. Barbara Barry. Barbara Barry es una actriz versátil y autora cuyas contribuciones al cine, teatro y literatura la han convertido en una figura respetada en el mundo del entretenimiento. Con sutiles guiños a su herencia judía entrelazados en su narrativa personal, la obra creativa de Barry está marcada por sinceridad, ingenio y una exploración reflexiva de las complejidades de la vida. Sus memorables actuaciones en el escenario y la pantalla muestran su capacidad para abordar una amplia gama de personajes con autenticidad y profundidad. Junto a su trabajo como actriz, también ha deleitado al público con sus libros infantiles y habilidades para contar historias. 32, esposa, Piper Laurie, 1932 a 2023. Piper Laurie fue una actriz de notable versatilidad, cuyos papeles en cine y televisión mostraron su capacidad para transformarse en personajes complejos y multifacéticos. Con un trasfondo familiar que tocaba la herencia judía, el legado cultural de Laurie le proporcionó una perspectiva única que enriqueció sus interpretaciones. Su carrera abarcó décadas, marcada por roles que van desde figuras dramáticas intensas hasta personajes cotidianos más matizados. Conocida por su compromiso intrépido con la autenticidad, Laurie se ganó el respeto por su disposición a asumir roles desafiantes y diversos en un panorama de Hollywood en constante evolución. 33. Joan Rivers, 1933 a 2014. Joan Rivers fue una comediante, actriz y presentadora de programas de entrevistas innovadora, cuyo ingenio agudo y humor intrépido dejaron una huella inolvidable en Hollywood. Con ascendencia judía que moldeó su perspectiva distintiva sobre la vida y la comedia, Rivers convirtió sus experiencias personales en un humor mordaz e incisivo que resonó con el público. Conocida por su comentario sin filtros y su impulso implacable, rompió barreras en una industria dominada por la convención. Ya sea en el escenario, en la televisión o en el cine, su capacidad para mezclar humor con verdades duras la convirtió en un icono cultural. 34. Tina Louise, 1934 hasta el presente. Tina Louise es mejor conocida por su papel icónico en televisión, pero su carrera en el modelaje, el canto y el cine también destacó su versatilidad y encanto. Creciendo en una familia donde el patrimonio judío influyó en la formación de su identidad cultural, Louise aportó una elegancia discreta y una calidez accesible a cada actuación. Su trabajo en televisión y cine capturó el espíritu de una era marcada por el cambio y la experimentación en Hollywood. Con una presencia elegante en pantalla y una personalidad atractiva, se convirtió en una figura memorable en el mundo del entretenimiento. 35. Shelley Morrison, 1936 a 2019. Shelley Morrison fue una actriz dinámica, celebrada por su trabajo en cine y televisión, conocida especialmente por papeles que resonaban con autenticidad y humor. Nacida de padres judíos sefardíes, su rico trasfondo cultural impregnó sus actuaciones de una energía vibrante y un profundo sentido de identidad. La capacidad de Morrison para aportar calidez y cercanía a cada personaje la convirtió en una presencia querida en Hollywood. Ya fuera entregando un chiste o un momento dramático, su talento y pasión por el arte brillaban de manera inconfundible. 36. Suzanne Pleshette, 1937 a 2008. Suzanne Pleshette encantó al público con sus versátiles habilidades de actuación y su carismática presencia en pantalla en cine, televisión y teatro. Con un trasfondo enriquecido por un sutil guiño a su herencia judía, la versatilidad de Pleshette como actriz y productora no tiene límites. Pleshette aportó tanto fuerza como gracia a una variedad de papeles, convirtiéndola en una parte memorable de la era dorada de Hollywood.
Conocida por su elegancia natural y calidez accesible, era igualmente hábil para entregar charlas ingeniosas y dramas conmovedores. Su trabajo resonó con el público porque se sentía genuino y sincero, cerrando la brecha entre los estilos de actuación clásicos y las interpretaciones más modernas y matizadas. Número 37. Diane Cannon, 1937. Diane Cannon forjó una carrera extraordinaria como actriz, directora, productora y editora. Una encarnación de versatilidad creativa en Hollywood. Aunque su historia personal incluye vínculos con una familia con influencias judías, el trabajo de Cannon siempre ha estado definido por su enfoque audaz para desafiar roles tradicionales. Sus actuaciones dinámicas en cine y televisión mostraron una rara combinación de elegancia, ingenio y poder. Más allá de sus logros en pantalla, también fue celebrada detrás de la cámara por su espíritu innovador y su compromiso con abrir nuevos caminos. 38. Susan Strasberg, 1938 a 1999. Susan Strasberg fue una actriz que dejó un impacto duradero tanto en el teatro como en la pantalla, con su intensidad dramática y actuaciones matizadas. Basándose en una historia familiar que reconocía la herencia judía, el trasfondo personal de Strasberg aportó profundidad y sensibilidad a su arte. Sus papeles a menudo mostraban una vulnerabilidad cruda, capturando las complejidades de la emoción y la experiencia humana de una manera que resonaba poderosamente con el público. En una era en la que la autenticidad y la actuación eran primordiales, ella emergió como un talento destacado, cuyo trabajo cerró la brecha entre el teatro clásico y el cine moderno. 39. Linda Marsh, 1939 hasta la actualidad. Linda Marsh es una actriz talentosa, conocida por sus actuaciones cautivadoras en cine y televisión durante la dinámica era dorada de Hollywood. Con un trasfondo personal que refleja sutilmente su ascendencia judía, Marsh aportó sinceridad y una fuerza tranquila a sus papeles. Su trabajo a menudo destacaba una calidez genuina y una capacidad para transmitir emociones profundas a través de actuaciones discretas pero poderosas. Las contribuciones de Marsh a la pantalla son un recordatorio de que a veces los personajes más atrayentes son aquellos que encarnan la autenticidad y un fuerte sentido de identidad cultural. 40. Louise Lasser, 1939. Louise Lasser ha sido reconocida durante mucho tiempo como una actriz dinámica y transgresora en el teatro, el cine y la televisión. Basándose en su herencia personal, que incluye un toque de influencia cultural judía, Lasser aportó una autenticidad atrevida y una creatividad audaz a sus papeles. Sus interpretaciones se caracterizaban por una disposición a tomar riesgos y un compromiso con la exploración de personajes complejos, a menudo poco convencionales. En una industria donde se celebra la innovación, la carrera de Lasser se destaca por su honestidad refrescante y su búsqueda incansable de la expresión creativa. Número 41. Lainie Kazan, 1940 hasta el presente. Lainie Kazan es una actriz y cantante aclamada, cuya vibrante personalidad y poderosas actuaciones han iluminado escenarios y pantallas durante décadas. Con un trasfondo familiar que refleja con orgullo la herencia judía, las raíces culturales de Kazan han sido una fuente constante de inspiración en su trabajo. Su voz se ha vuelto sinónimo de calidez, humor y resiliencia. En Hollywood y en Broadway ha interpretado una diversidad de papeles que demuestran su talento notable y su carismática presencia en el escenario. 42. Jill St. John, 1940 hasta el presente. Jill St. John ha disfrutado de una carrera larga e ilustre en cine y televisión, cautivando al público con su belleza intemporal y sus versátiles habilidades actorales. Con sutiles indicios de herencia judía en sus antecedentes, aportó una capa adicional de profundidad cultural y resiliencia a sus papeles en pantalla. St. John se hizo especialmente conocida por sus papeles en películas de aventura y acción, donde su aplomo y fortaleza brillaban. Su capacidad para equilibrar el glamour con la autenticidad la convirtió en una figura destacada en la era dorada de Hollywood. 43. Madeline Kahn, 1942 a 1999. Madeline Kahn fue una fuerza arrolladora en el teatro, el cine y la televisión, reconocida por su impecable sentido del humor y sus interpretaciones de personajes inolvidables. Con un trasfondo personal enriquecido por influencias judías, las vibrantes raíces culturales de Kahn infundieron sus actuaciones con una distintiva mezcla de humor y vulnerabilidad conmovedora. Sus papeles en clásicos de comedia y películas dramáticas por igual mostraron una extraordinaria capacidad para captar tanto el ingenio como el patetismo, convirtiéndola en una favorita entre el público y los críticos. El enfoque único de Kahn hacia la actuación ayudó a redefinir lo que significaba ser una actriz de carácter durante la edad de oro de Hollywood. 44.
Barbra Streisand, 1942. Barbra Streisand se destaca como uno de los íconos más influyentes y multifacéticos de Hollywood. Es una cantante, actriz, directora, escritora y productora, cuyos logros notables han redefinido la industria del entretenimiento. Nacida en una familia judía que le inculcó tanto orgullo cultural como un espíritu indomable, el arte de Streisand está profundamente arraigado en su herencia. Desde sus papeles destacados en el escenario y la pantalla hasta su innovador trabajo detrás de la cámara, ella ha desafiado constantemente los límites artísticos y ha defendido la autenticidad. La distintiva voz de Streisand, sus actuaciones poderosas y su narrativa visionaria le han valido 2 premios de la Academia y numerosos reconocimientos, convirtiéndola en una verdadera pionera en todos los sentidos.